Bueno, ayer en horas de la noche, y mientras... ¿Podemos ver imágenes, por favor, de lo que te pedía Meli? No sé si las tenemos ya listas. De lo que está pasando en París, por favor. Vean ustedes. Esto es Francia. Varias ciudades del país europeo están hoy en llamas. Y esto yo lo comentaba en Twitter, porque cualquiera puede decir, hasta el Alexis está replicando o repasando con su equipo las imágenes de octubre del 19 en Ecuador o de junio del 22 en Ecuador, donde las tribus salvajes, porque así se refieren los funcionarios de este gobierno a los pueblos y nacionalidades indígenas de este país, ¿ya? Las tribus salvajes de la CONAIE quemando Quito, o los terroristas del correísmo incendiando Quito. No, son imágenes del primer mundo, como les llaman, ¿no? Del primer mundo, donde parecería que tienen resuelto todo. Una reforma a la ley de pensiones, a la seguridad social, que Macron la pasó saltándose el Parlamento. ¿Ya? Provoca esto. Indistintamente de si somos mestizos, si somos indígenas, si somos afros, si somos blancos, amarillos o lo que sea, da igual. Cuando el pueblo pierde la paciencia y cuando el pueblo se cansa de las políticas regresivas en materia de derechos, cuando el pueblo se harta de las medidas de shock radicales del neoliberalismo, ocurren cosas como las que están pasando ahora mismo en Francia. Allá no hay CONAIE, allá no hay correísmo, no. Eso pasa cuando indistintamente de si eres indígena, mestizo, negro, blanco, lo que sea, te hartas de las políticas impopulares que aplica un gobierno. ¿Ya? Las imágenes que vimos son de distintos lugares, ciudades de Francia, donde la gente está protestando por las medidas adoptadas por un gobierno antipopular. Así de sencillo. Y eso pasa allá, pasa acá o pasa en cualquier otra parte del mundo. Y eso también es parte de la democracia, la protesta social, el reclamo, cuando por las vías legítimas, por las vías institucionales, los gobiernos no escuchan. Lo que le queda, como en este caso, al ciudadano, a la ciudadana, es eso. ¿No? Acá, ¿recuerdan ustedes cómo se indignaban, se expresaban además con una violencia muy fuerte verbal en las redes sociales con respecto de la violencia, entre comillas, con la que actuaban los manifestantes durante octubre, durante junio? Pero no decían nada de los altísimos niveles de represión de la fuerza pública. Y lo que es peor, ¿ya? Hay un episodio en Ecuador, el famoso incendio de la Contraloría, que es un tema sobre el cual las autoridades, sobre todo judiciales, o las encargadas de investigar, nunca han aclarado. ¿Quién fue? ¿Por qué se quemó ese edificio? ¿Qué interés había en provocar tal nivel de desmanes en aquel complejo arquitectónico como es la Contraloría? Se quemó nada más, pero nunca ni la fiscalía, ni la policía, ni nadie nos dijo quién lo quemó, por qué lo quemó. Pero ¿para qué sirvió ese incendio? Para empezar a cazar brujas, ¿no? Y para culpar directamente a una organización política, para empezar a perseguir. Cuando a mí, y eso hasta que venga alguien con pruebas y me demuestre lo contrario, yo seguiré creyendo que a ese edificio lo quemaron desde adentro con orden expresa de quienes
mandaban en ese momento en la Contraloría, con Celia a la cabeza, y quienes estaban controlando el poder político y policial de la época. La señora Romo, Roldán, Moreno. A mí nadie me va a sacar eso de la cabeza. ¿Ya? Así como ellos se inventaban disparates para perseguir a sus enemigos políticos, a mí nadie me va a sacar de la cabeza que fueron ellos los que provocaron el incendio de la Contraloría. ¿Ya? Quería hablar sobre esto nada más porque a esos niveles de hartazgo ciudadano es que nos llevan las políticas de shock de los gobiernos de derecha o de extrema derecha. Yo no quisiera que se repita un escenario similar, no quisiera que pase algo así, ojalá las clases políticas en nuestro país así lo entiendan y eviten que ocurra una catástrofe como la que está enfrentando actualmente Francia, en donde la población se hartó de un gobierno que está implementando políticas en materia de seguridad social que son totalmente impopulares y que van en contra de los derechos adquiridos durante décadas, probablemente siglos, en Francia. En este país, ayer en horas de la noche, ocurrió lo que se ha convertido casi en pan de todos los días para el Ecuador. En el cantón El Triunfo hubo una balacera. Ahí están viendo ustedes imágenes de cómo ocurre un enfrentamiento armado entre bandas criminales en este cantón de la provincia del Guayas. Resulta que Junior Roldán, líder de los choneros, a quien lo dejaron en libertad gracias a un extensísimo informe del SNAI, que decía que alias Junior Roldán era un privado de libertad ejemplar y que merecía estar en libertad. Ya, lo soltaron. Quién sabe si como parte de los famosos acuerdos para la pacificación entre bandas y qué sé yo, pero lo soltaron. Gracias a un informe del SNAI. Que el tipo se portaba bien, que cumplía disciplinadamente con las reglas y demás en el centro de privación de libertad, etcétera, etcétera. No pongamos esas imágenes muy explícitas, por favor, vamos con, por ahí vamos. Bueno, el tipo que es líder, o uno de los líderes de los choneros, fue ayer emboscado en un billar. La noche de este jueves 16 de marzo, esta nota la van a encontrar ustedes en la web de Radio Pichincha. Se reportó un ataque armado en contra de alias Junior, líder de los choneros en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Como producto del atentado, Junior Roldán resultó herido y fue trasladado a una casa de salud. Además, según las primeras investigaciones, existirían, tengo entendido, hasta ayer preliminarmente y extraoficialmente se conocía que eran 5 personas fallecidas. Hoy he visto información tomadas de declaraciones del comandante general de policía que habla de solo 2 personas fallecidas. Entonces serían al menos 9 u 8 personas heridas, entre ellas Junior Roldán y también, por supuesto, 2 policías que llegaron al lugar. Moradores del sector grabaron este enfrentamiento y expresaron su preocupación, ya que la misma policía tuvo que pedir refuerzos para intentar restituir el orden de este cantón. Aún se desconocen a los responsables de este ataque, pero la policía se encuentra ejecutando varios operativos para retomar el control y localizar a los responsables, según anunció el ministro del Interior, Juan Zapata. Hasta el momento no se han reportado incidentes en las cárceles, no, ya les vamos a contar por qué. De lo que tengo entendido, se habrían encontrado al menos 800 casquillos. O sea, fue una balacera la que ocurrió ayer en El Triunfo. Ayer en horas de la noche, el SNAI ha activado, dice en un tuit, ha activado todos los protocolos necesarios en todos los centros de privación de libertad a través del Comité de Crisis en coordinación con el Gabinete de Seguridad a fin de precautelar la tranquilidad de las personas privadas de libertad y el control de los centros. Solicitamos informarse a través de fuentes oficiales. Ante los incidentes suscitados en el cantón El Triunfo, los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se encuentran
vigilantes al interior de los centros de privación de libertad a nivel nacional a fin de precautelar el orden. ¿Esto por qué? Porque ayer en horas de la noche algunas cuentas vinculadas al manejo de la seguridad y demás habían alertado de que se podrían dar algunos enfrentamientos en las cárceles del país. Si lo han evitado y todavía no hay ningún problema o conflicto, en buena hora. En buena hora. Por acá me pasan otra información a propósito de esto. A las 5 de la mañana de este viernes, en Yaguachi, Guayas, se descubrieron a 2 fallecidos más. 9 personas fueron detenidas, 2 de ellas con heridas de bala. El grupo, según policía, que estaría involucrado en el atentado a JR serían los Lobos. Esta es información que circula a esta hora en redes sociales y que la replican medios de comunicación. Esto que acabo de citar es del diario La Hora. Bien, la balacera esta que ocurre ayer, en donde se enfrentan aparentemente los lobos frente a los choneros, y quién sabe si hay más brazos armados y grupos armados pertenecientes a estos, no sé cómo llamarles, mini cárteles, ¿no?, del crimen organizado, quién sabe si hasta del narcotráfico, seguramente deben estar vinculados con todos estos negocios ilícitos y movimientos ilícitos en el país. Ocurren el mismo día en que en horas de la tarde y entrada casi la noche, con 59 firmas, los legisladores de la bancada de UNES y algunas otras bancadas que unas están partidas, fraccionadas, lo que sea, pero concretamente UNES, más unos cuantos legisladores adicionales, presentaron ya finalmente el pedido de juicio político en contra de Guillermo Lasso. Yo no me voy a detener a fijarme en los famosos errores de forma, que sobre eso se dan 50.000 vueltas los abogados, que lo hagan ellos. El tema es que se ha presentado el juicio político. Y el tema es que el juicio político, como la muerte cruzada y demás, son figuras y herramientas que forman parte de la Constitución, que están en la Constitución y que son además salidas absolutamente legales, valga la redundancia, constitucionales, pero además institucionales a una crisis profunda, política y social como la que enfrenta en este momento el país. De aquí lo que resta es esperar lo que resuelva, por un lado, el CAL, que entiendo va a sesionar hoy, y posteriormente lo que resuelva también la Corte Constitucional con respecto de este juicio político, que además entiendo, porque así lo han dicho las personas que hemos consultado, la Corte Constitucional tendrá que únicamente revisar los asuntos vinculados a la forma, no al fondo, con respecto de esta solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lasso. Y de ahí ver lo que pasa en el Pleno, que es finalmente donde se decidirá la suerte y el presente y futuro político del gobierno actual, pero principalmente de Guillermo Lasso. Ayer el presidente estuvo en Esmeraldas. Tuiteó lo siguiente el presidente Lasso, refiriéndose a la seguridad en Esmeraldas. Y tenemos los tweets para que los puedan ver quienes están siguiendo nuestra transmisión, fantástico. Esmeraldas no estará más abandonada como ocurría en el pasado. Durante sendas reuniones, con Fuerzas Armadas, Policía y autoridades locales, acordamos desplegar acciones inmediatas para atender y brindar seguridad a las familias de la provincia. Cruzada por la seguridad. Esta es la parte que más me gusta. Invertiremos 200 millones para salud, educación y seguridad. Construiremos nuevos cuarteles policiales. Incrementaremos 800 nuevos efectivos policiales en la provincia. Reduciremos el tiempo de toque de queda durante el estado de excepción.
nos habla en futuro el que parecería ser candidato a alguna dignidad de elección popular, pero que resulta es el jefe de Estado. Lleva 22 meses en el poder, como bien lo decían ayer, un grupo de respetabilísimos ciudadanos que grabaron un spot defendiendo lo que para ellos es la democracia, que creo y entiendo es así, para ellos defender la democracia es defender al presidente que eligieron. Yo soy de los que creo y sostengo de que la democracia va más allá de una elección, que la democracia va más allá de defender a un gobierno. ¿Por qué no defendemos la institucionalidad en su conjunto? No solo al presidente, por el que votaron el 53% de ecuatorianos. ¿Por qué no defendemos a los 18 millones de ecuatorianos? Democracia es que todos tengamos acceso a servicios básicos, a educación, a salud. Un país democrático es el que garantiza precisamente que nuestros hijos, nuestras hijas puedan educarse en igualdad de condiciones, que podamos atendernos en las casas de salud. Democracia es más que haber ganado una elección. Democracia es respetar al que piensa diferente y no etiquetarlo, estigmatizarlo, llamarle narcotraficante, como lo volvieron a hacer en este dichoso spot que sacaron ayer, los de Resistencia EC. Además se apropian de las palabras. La resistencia es contra los gobiernos de corte fascista. La población, los ciudadanos resisten a gobiernos como el de Lazo. Pero se apropiaron de la palabra resistencia. Como se apropiaron de la palabra libertad. Como se apropiaron también de la palabra democracia. Entonces, ahora no importa, ¿no?, que el presidente catalogue, insulte como mercenarios digitales a periodistas que han sido parte de los que revelaron estos audios o estas publicaciones que demuestran un entramado de presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado sectores muy cercanos al gobierno y al presidente Lazo. Antes, los que hoy dicen defender la democracia decían que sin libertad de expresión y sin periodismo no hay democracia. Bueno, hoy tenemos un presidente que ha atentado justamente a la libertad de expresión, insultando, amenazando, no solo a periodistas, que ojo, los periodistas no estamos por encima del bien o del mal. Nosotros, los periodistas, debemos estar sujetos a la ley y a la Constitución como el resto de ciudadanos. Pero el presidente no solo ha amenazado a periodistas, ha amenazado a quien le ha dado la gana. Como lo hizo con Andrés Arauz, por ejemplo, que estuvo ayer acá con nosotros y que nos dice, se ha ido a la fiscalía a decir, bueno, quiero ver dónde está la denuncia que me ha puesto, o que me iba a poner, o con la que me amenazó Guillermo Lazo. No se puede decir que tenemos un régimen democrático cuando insulta, denosta, fomenta campañas digitales a través de las redes sociales en contra de ciudadanos, como lo hicieron contra Elizabeth Otavalo, por ejemplo, la madre de María Belén Bernal, o como lo han hecho con medios y periodistas. ¿Qué democrático puede ser eso? Que además se usan recursos públicos para millonarias campañas de publicidad, para decirnos a los ciudadanos que nos oponemos a su consulta, a su gobierno, etcétera, que somos narcotraficantes. ¿Qué tan democrático es eso? Tener un gobierno que nos acusa a los ciudadanos de ser narcotraficantes simplemente por el pecado de oponernos a sus políticas, a su forma de gobernar. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el dichoso juicio político. Porque, como yo lo decía hace algunos días atrás, conversando con Agustín Burbano, las bancadas que hoy están promoviendo el juicio político y quienes actuarían como interpelantes, por cierto, valientes legisladoras, mujeres, como Viviana Veloz y Mireya Pazmiño, o el señor Fajardo también de la ID, aunque ya han salido también compañeros de su bancada, porque en la ID hay no sé cuántos bloques
Como en Pachacutic también, ¿no? Que ya salieron a desmentirles tanto a Mireya Pazmiño, que ella no representa a Pachacutic, que ha sido expulsada de Pachacutic, no sé qué, y Mireya Pazmiño dijo, yo represento a la CONAIE, y estoy aquí en la asamblea como una de las voces legislativas de Leonidas Diza, les dijo. Y al señor Fajardo también ya salió por ahí, Alejandro Jaramillo y algunos otros legisladores de la ID, a deslegitimarlo o a desautorizarlo, que él no habla en nombre de la izquierda democrática o del bloque. Entonces, mientras la señora Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, el señor Fajardo, el señor Zapata del PCC, se le están jugando para interpelar a un presidente que está en entredicho, sobre el cual pesan muchísimas presunciones de haber estado al tanto de la relación de su cuñado Danilo Carrera con Cherres, con Luque, para repartirse las empresas públicas e incluso más allá de tener relación o vínculos con gente que va por la otra orilla, que no es justamente la del respeto a la ley. No tienen nada que ofrecer estos legisladores. La amistad, ¿no? ¿Qué más pueden ofrecer? Ellos no tienen un banco, tampoco tienen la banca pública, tampoco tienen gobernaciones, tenencias políticas, tampoco tienen hospitales, como ya se repartió en el pasado, hospitales a cambio de votos. La gente de UNES, la señora Pazmiño, el señor Fajardo, el señor Zapata, solo tienen la amistad para ofrecerles. Y quizás un pacto de gobernabilidad en adelante, pero el gobierno tiene muchos recursos para lo que sería una posible compra de conciencias. Eso ha sido parte de la política en Ecuador hoy y en muchos otros escenarios y episodios de la historia igual. Lamentable que haya legisladores que pongan por delante sus intereses políticos, económicos, que los intereses ciudadanos. Que se acuerden que están en esas curules porque se deben a sus territorios, a sus provincias, a sus ciudades, al país entero, porque son parte del primer poder del Estado y le deben rendir cuentas a sus ciudadanos. No al presidente Lasso, ni a la chequera del presidente Lasso, ni a su banco, ni a sus socios, que aparentemente llegaron al poder y al gobierno únicamente para eso, para tratar de sacar provecho, a todo nivel, incluso en actividades como el propio fútbol, ¿no? Y ahora han estado negociando hasta el tema de las transmisiones del campeonato ecuatoriano de fútbol. Es increíble. Es increíble. Me quedo sin tiempo y a propósito de una declaración del presidente Correa el día de ayer con los periodistas del Tiempo, medio de comunicación de Colombia, sobre la salida de María de los Ángeles Duarte de la residencia del embajador de Argentina en Quito. Correa reveló que el gobierno le había llamado para negociar sobre la posible salida de la embajada de la señora Duarte, ¿ya? Que ellos iban a dar el salvoconducto siempre y cuando ayuden en determinadas cositas. Estaban usando a la señora Duarte, como han tratado de usar a muchos otros, como moneda de canje. ¿Para qué? También para tratar de librarse de estos asuntos, ¿no? En buena hora que la señora se fue de la embajada o de la residencia, ¿no? Les impide negociar con su libertad para no ser censurados y posiblemente destituidos. Para eso se necesitan 92 votos y también se necesita de la valentía de los legisladores para poner sus votos y para que no pongan en subasta su conciencia, porque quién sabe si después van a poder regresar a sus provincias. Obviamente algunos tendrán temor, terror, una muerte cruzada, 6 meses de elecciones. Si se lanzan solos, capaz y no vuelven. Y lo que quieren es quedarse 2 años más como asambleístas. Pero habría que pensar también que más allá de las narices de cada uno de ellos, hay un país. Ese país que se desangra como en las imágenes que vimos tras lo sucedido ayer en el Triunfo. Una policía que no tiene las herramientas ni las armas necesarias para enfrentarse a mafias que están armadas hasta los dientes. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Entonces tendrá que pensar muchas cosas, más allá de llenar sus cuentas y de llenarse los bolsillos,
tendrán que pensar muchísimas cosas y tendrán que pasar muchísimas cosas por las cabezas de los legisladores a la hora de votar en este juicio político en contra de Lazo. Es un momento histórico y la mirada del país entero va a estar sobre ustedes el momento en que ese juicio llegue al Pleno. 7:38. Un abrazo, profe, nos vemos con usted pronto.